Bienvenido a tu clase de matemáticas del día 16 de noviembre del 2021 en su segunda sesión. En nuestra clase del día de hoy vamos a continuar trabajando con los triángulos. En esta clase va a ser necesario que tengas a la mano una escuadra o una regla y un transportador. Antes de comenzar a trabajar con los triángulos, vamos a estudiar algunos conceptos que están relacionados. El primer concepto que vamos a estudiar es el de líneas perpendiculares. Su definición nos dice, son dos líneas que se intersectan formando un ángulo de 90 grados, es decir, son dos líneas que se cortan y en ese corte o en el punto en donde se encuentran se forma un ángulo de 90 grados. Aquí te pongo dos ejemplos. Como observas, son dos líneas, las cuales se cortan en un punto y en este punto existe un ángulo de 90 grados. Vamos a revisarlo con tu transportador para que te des cuenta de que sí se forma un ángulo de 90 grados. En nuestro transportador, como puedes observar, en el centro existe un pequeño punto, una marca o un corte. Ese punto, marca o corte se pone en el punto en donde se juntan estas líneas. Por ejemplo, este punto de mi transportador lo voy a colocar en este punto en donde se juntan las dos líneas o donde se forma el corte o la intersección. Ahora vamos a medir el ángulo. ¿Cómo medimos el ángulo? Como te das cuenta, aquí esta línea, la línea horizontal, queda exactamente en donde se marca un 0. Entonces vamos a medir la distancia que hay de esta línea horizontal a esta línea vertical, es decir, vamos a medir esta abertura. Si te das cuenta, la medida de esta abertura es de 90 grados. Mira, de aquí hasta acá son 90 grados. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que estas son líneas perpendiculares. Ahora vamos a medir el ángulo que se forma en estas dos líneas. Voy a colocar mi transportador en el punto en donde se cortan o intersectan estas dos líneas y voy a medir la abertura que hay de esta línea a esta línea. Como te das cuenta, mi transportador marca 90 grados, es decir, que este ángulo mide 90 grados, es decir, son líneas perpendiculares. Entonces, las líneas perpendiculares son dos líneas que se intersectan y que forman en esa intersección un ángulo de 90 grados. Ahora vamos a hablar acerca de las alturas de un triángulo. La altura de un triángulo es la distancia de un lado al vértice opuesto. Vamos a realizar un ejercicio para que puedas observar esta definición. Para eso vamos a necesitar que en tu libreta dibujes un triángulo. Este triángulo puede ser escaleno, es decir, que tiene sus tres lados de diferente tamaño, isósceles, que tiene dos lados del mismo tamaño, o equilátero, que tiene todos sus lados del mismo tamaño. Puede ser como tú quieras. En este caso, yo dibujé un triángulo escaleno, es decir, sus tres lados miden diferente. Este triángulo, el que vas a dibujar en tu libreta, debe de ser del tamaño de tu hoja, es decir, debe de ser un triángulo grande. La definición de la altura de un triángulo nos dice, es la distancia de un lado al vértice opuesto. Entonces, vamos a utilizar el triángulo que dibujamos para poder ver las alturas de un triángulo. Primero vamos a identificar las partes del triángulo. Estas, las líneas que lo forman, se le llaman lados. Un triángulo tiene tres lados. 1, 2, 3. El punto en donde se juntan dos lados o dos líneas, este punto,
se le conoce como vértice. Entonces nuestro triángulo tiene 3 vértices. Dibuja en tu triángulo los vértices. Yo aquí voy a dibujar el primero y le pongo vértice. Dibujo el segundo y escribo vértice. Y el tercero lo marco y escribo vértice. Entonces sabemos que nuestro triángulo tiene 3 lados y 3 vértices. La definición que vimos nos decía que la altura de un triángulo era la distancia de un lado, es decir, de una de las líneas que lo forman, hasta el vértice opuesto. Es decir, sería una línea que iría de este lado hasta el vértice o el punto opuesto, que sería en este caso este punto. Vamos a trazar la altura para que la puedas observar. Aquí es importante que utilices tus escuadras. ¿Por qué? Bueno, porque una parte importante de las alturas de los triángulos es que forman líneas perpendiculares, es decir, que la línea que va del vértice hacia el lado forma una línea perpendicular. Nuestras escuadras ya forman ángulos de 90 grados. Por ejemplo, aquí, en esta parte, se forma un ángulo de 90 grados. Entonces, esto nos va a ayudar a dibujar las alturas de una forma más fácil. Por eso te digo que es importante que tengas a la mano tu escuadra. Entonces, vamos a comenzar a trazar las alturas. Como recordarás, la altura es una línea que va del vértice hacia el lado opuesto. Esta línea es perpendicular. Entonces, coloco mi escuadra formando un ángulo de 90 grados entre el lado y el vértice. Aquí, como observas, se forma un ángulo de 90 grados entre la línea que voy a dibujar y el lado. Ubica muy bien tu escuadra, que quede recta hacia la base, mira. Y vamos a dibujar la línea que va del vértice hacia el lado opuesto. La voy a dibujar en líneas punteadas. Tú también hazlo en el triángulo que dibujaste en tu libreta. Lo que acabamos de hacer es dibujar la primera altura de nuestro triángulo. ¿Por qué decimos que la primera? Porque, como nos dijo nuestra definición, la altura es la distancia que va de un lado al vértice opuesto. En este caso, nuestro triángulo tiene 3 lados. Por lo tanto, un triángulo tiene 3 alturas. Si tú quieres checar de esta línea de la altura hacia el lado opuesto o la base, se forma un ángulo de 90 grados. Vamos a checarlo con nuestro transportador para que lo observes. Coloco mi transportador en la base o en el lado opuesto al vértice y, como observas, tiene una medida de este lado hacia la altura de 90 grados. Es decir, estas dos líneas son perpendiculares. Ahora vamos a trazar la segunda altura. Para eso voy a tomar un lado. En este caso voy a tomar este lado. Y el vértice opuesto es este. Entonces voy a trazar una línea perpendicular hacia este lado. Coloco mi escuadra formando un ángulo de 90 grados con esta línea y la alineo hacia el vértice. De esta manera, observa. Aquí voy a trazar una línea punteada. Esta línea punteada es mi altura. ¿Observaste? Esta línea es mi altura. Va de un lado hacia el vértice opuesto y forma un ángulo de 90 grados. Ahora tú haz lo mismo con tu triángulo en la libreta. Es decir, toma otro lado, coloca tu escuadra y traza la altura.
Recuerda que se debe de formar un ángulo de 90 grados entre la altura y la base o el lado. Ahora ya debes de tener en tu triángulo dos alturas. Ahora vamos a trazar la última altura. Coloco mi escuadra en el tercer lado que nos queda, la alineo para que quede derecha al lado y forme lo que es un ángulo de 90 grados y voy a trazar una línea recta que vaya de este ángulo hasta el vértice opuesto. Recuerda que aquí se debe de formar un ángulo de 90 grados, es decir, que la base y la altura deben de ser perpendiculares. Entonces, trazo mi línea, o en este caso, mi altura. Como puedes apreciar, yo aquí ya tengo trazadas mis tres alturas. Te puedes dar cuenta que hay un punto en donde se cruzan las alturas. Este punto se le conoce como ortocentro. El ortocentro es el punto donde se cruzan las alturas. En tu libreta, entonces, ya debes de tener trazado un triángulo con sus tres vértices y sus tres alturas. Identifica en tu triángulo el ortocentro, es decir, el punto en donde se juntan las tres alturas. Si acaso no se llegan a juntar o a cruzar esas tres alturas, quiere decir que entonces no están bien dibujadas tus alturas. Si se cruzan esas tres líneas, quiere decir que sí dibujaste de forma correcta las alturas. Después de esta explicación, vamos a ir a nuestro libro de matemáticas de la SEP en la página 62. En la página 62 de tu libro te pide que leas el ejercicio que aparece y que posteriormente traces las alturas al triángulo que te están dando. Ahora tú ya sabes cómo trazar las alturas, por lo que este ejercicio te va a resultar fácil de hacer. Una vez que hayas trazado las tres alturas en este triángulo, habrás terminado con tu clase del día de hoy. ¿Qué vas a subir a tu plataforma como evidencia? A tu plataforma vas a subir el triángulo que dibujaste en tu libreta y en el que le dibujaste o localizaste las tres alturas. Y el ejercicio de la página 62. Y con eso habrás terminado con tu clase de matemáticas. Recuerda, sube tus evidencias a la plataforma y que tengas un muy buen día.